¿Cómo le va? Sea muy bienvenida y muy bienvenido a otro programa especial Descifrando el Coronavirus. Nuestro tema de hoy es la relación entre la COVID-19 y las alergias. Para ello tenemos una invitada muy importante. Es la doctora Marisabel Rojo, quien es presidenta del Consejo Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia. También es jefa de la División de Medicina del Hospital Juárez de México. Doctora, sea usted muy bienvenida. Muchas gracias, es un placer. Nos gustaría empezar con el tema de ¿qué son las alergias? Bueno, las alergias son enfermedades inflamatorias crónicas y en el momento que hablamos de que son crónicas, significa que tienen daño en forma permanente, aunque se manifiestan en forma estacional o intermitente o en forma constante. Esto es algo que ha creado confusiones porque mucha gente cree que solo tiene alergia cuando tiene síntomas y en realidad son enfermedades que son constantes durante todo el tiempo. ¿Hay sustancias o alimentos que son responsables de las alergias? Efectivamente, las alergias son enfermedades que están provocadas por algo que llamamos aeroalergenos o alergenos y que son alimentos, cosas del medio ambiente que flotan en el ambiente como pólenes, hongos, la caspa de animales y algunos alimentos y medicamentos. Entonces, todas esas sustancias inducen que nuestro sistema inmunológico produzca un anticuerpo. Y esa es una de las primeras cosas que debemos entender. Doctora, usted hablaba precisamente de los alérgenos. ¿Cuáles son los que debemos tener como más en observación? Existen muchos, sin embargo, entre los pólenes tenemos pólenes de árboles, malezas y pastos, que es lo más común. Entre los animales tenemos perro-gato, que es lo más frecuente. Claro. Uno de los factores más importantes son los ácaros del polvo doméstico, que lo vamos a encontrar dentro de la casa, principalmente en los colchones, alfombras, tapetes, peluches. Y, por supuesto, para la población pediátrica, los alimentos. Y para la población adulta, los medicamentos. En el caso de la población pediátrica, los alimentos. Y de los alimentos, los más comunes son leche y huevo, que son los que causan el 90% de las alergias en los lactantes. Y en la población adulta, me refiero a adultos mayores, son los medicamentos. Y ahí tenemos a los antiinflamatorios, no esteroideos como el naproxeno y ibuprofeno, toda esa familia, y a los penicilínicos, que son de los más frecuentes. ¿Cómo se manifiestan las reacciones alérgicas, doctora Rojo? Bueno, las enfermedades alérgicas se van a manifestar de acuerdo al órgano de choque. Si el órgano de choque son los ojos, por ejemplo, el polen cae en mis ojos, tendré una enfermedad llamada conjuntivitis alérgica. Si el polen lo inhalo, es muy probable que tenga rinitis alérgica o asma. Si es un alimento, es muy probable que tenga dermatitis o urticaria. Si es un medicamento, muy probablemente urticaria. Entonces la manifestación será, 1, acorde a mi sensibilidad y 2, acorde a la vía de ingreso a mi organismo. ¿Quiénes son más susceptibles a padecer alergia? Cualquier persona puede tener una alergia en cualquier momento de la vida. Sin embargo, hay un fenómeno que llamamos marcha atópica, en la cual los pacientes pediátricos lactantes presentan primero enfermedades alérgicas a alimentos intestinales, reflujo o dermatitis atópica. Posteriormente empieza rinitis alérgica en los niños ya a nivel escolar, después el asma y finalmente, bueno, en la edad adulta ya se puede manifestar cualquiera de ellas. ¿Padecer alergias nos hace más propensos a tener algún tipo de enfermedad respiratoria o de virus? Sí, precisamente la enfermedad inflamatoria nasal provoca que se expresen unas moléculas en la nariz que son fijadoras de virus. Los rinovirus, que son los que causan las enfermedades nasales virales, lo más común, los resfriados comunes, se fijan a esas moléculas. Por lo tanto, un paciente alérgico que esté expresando eso tiene más frecuencia en su vida de rinovirus. Sí es una causa y desgraciadamente cuando un virus ingresa por vía nasal, que es por donde se fija, la inflamación por continuidad se puede hacer persistente en el bronquio también. Es común que el 85% de los pacientes con asma primero tuvieron rinitis. Así es de que son enfermedades comórbidas, que son hermanas, que debemos cuidar ambas para que estén controladas.
Doctora Rojo, un usuario de @TelesurTV nos pregunta, ¿cuáles son los síntomas más comunes de las alergias y cómo podemos reconocerlos? Esto dependerá de a qué órgano esté llegando la sustancia agresiva. Si llega a los ojos, los síntomas serán lagrimeo, ojo rojo y comezón. Si llega a la nariz, es estornudo, comezón, escurrimiento nasal y nariz tapada. Si llega en los bronquios, es tos, agitación y falta de aire. Si llega por vía digestiva, seguramente diarrea o reflujo. Entonces, los síntomas, los más comunes, son los que mencioné de la nariz, pero pueden manifestarse en cualquier otro órgano de nuestra economía. Como la piel, por ejemplo. Como la piel, donde tendremos dermatitis, urticaria. El paciente a todo le dice roncha. Entonces, para los alergólogos es bastante difícil diferenciar qué clase de enfermedad tiene, porque tenemos una gama de enfermedades alérgicas en la piel. Entonces, tenemos que ver al paciente, tocarlos y ver cómo se está desarrollando ese cuadro para saber exactamente cuál es. Observo que hay síntomas bastante parecidos a los de la COVID-19. ¿Cómo podemos diferenciar un resfriado, la COVID-19, de una alergia? Bueno, esto es un problema bastante frecuente entre la población alérgica porque tienen síntomas tanto nasales como bronquiales, y la tos es uno de los que nos ha preocupado más. El paciente alérgico tiene tos, pero no solo tiene tos tos con agitación y falta de aire, que normalmente en COVID no está. En COVID solamente tienen tos seca, en asma tienen tos con flema. En rinitis alérgica tienen, sí, moco, estornudo, pero hay mucho moco y mucha secreción. A diferencia, en COVID normalmente es la nariz reseca, ardorosa, que es diferente. Además de los síntomas generales, que en COVID se presentan como la fiebre o el dolor de cabeza, que no frecuentemente se presentan con una alergia. De hecho, no se presentan en una alergia. Donde sí se pueden presentar es en el resfriado común. La única diferencia es que el resfriado común es extremadamente corto, muy transitorio. No da tiempo pues a que uno pueda sospechar de otra cosa, porque el resfriado común se controla fácilmente en los primeros días, a diferencia de COVID, que persistirán las molestias durante varios días más. ¿El asma se convierte en un factor de riesgo para contraer la COVID? Nos pregunta un usuario de @TelesurTV. El asma que no está controlada se convierte en una enfermedad grave cuando hay COVID. Un paciente con asma no controlada, sin medicación, sin todas las causas que se hayan controlado en ese padecimiento, se convierte en un problema muy grave. Sin embargo, por otro lado, el paciente con asma controlada no tiene más enfermedades por virus, en este caso por COVID, que otro paciente común y corriente. O sea, no aumenta mi riesgo de tener COVID el tener asma controlada. Esa es la clave de todo este dilema en cuanto al asma. ¿Qué significa tener el asma controlada, doctora? El asma controlada, qué buena pregunta, es cuando el asma no provoca síntomas de ninguno. Un paciente que está sin despertares nocturnos, sin tos y sin agitación, es un paciente controlado. Y aquí decía que es una muy buena pregunta, porque hay pacientes que creen que están controlados porque les da tos y se les controla con medicamento. Eso no es estar controlado. O porque tuvieron una crisis pero fue muy leve. Tampoco significa estar controlado. Controlado es no tener nada, y para esto requiero usar medicación. O sea, para no tenerlo tengo que usar tratamiento preventivo de control. O sea, no solo cuando tengo crisis. Mucha gente usa eso. Me pongo salbutamol cuando me da tos. Y es de manera permanente. Pero eso no debe ser. De hecho, existe una campaña mundial para evitar que el paciente utilice solo salbutamol cuando le hace falta. ¿Por qué? Porque el asma es una enfermedad inflamatoria. El tratamiento de base debe ser un antiinflamatorio. El tratamiento con esteroides inhalados se convierte en el pilar terapéutico para esos pacientes. Y eso aún no lo entienden, porque existen muchos mitos alrededor del uso de los esteroides, porque creen que tienen el mismo efecto un inhalado que un tomado, y esto es totalmente diferente. ¿El asma es una alergia? El asma es una enfermedad
muy frecuentemente alérgica, no siempre. El asma puede tener otro origen como asociada a reflujo, asociada a medicamentos, asociada a otras patologías. Sin embargo, en la población pediátrica más del 95% de los cuadros son de origen alérgico. Y esos cuadros que empezaron en la población pediátrica, que se controlaron en la adolescencia y que regresaron en la edad adulta, seguramente son los mismos y son de origen alérgico. Por eso es que una de las terapias contra la alergia se considera como indispensable para controlar el asma. Doctora Rojo, según datos de la Organización Mundial de la Salud, en estos momentos hay alrededor de 300 millones de personas en el mundo que padecen algún tipo de alergia. Mi pregunta es, ¿en estos tiempos de pandemia constituye un factor de riesgo tener alergias, rinitis alérgica o asma? Es una pregunta que yo quisiera aprovechar para mi propia especialidad y decir que no. La rinitis alérgica, de acuerdo a muchos estudios recientes, y el asma, en particular el asma alérgica, pareciera no tener una propensión a que el COVID fuera más frecuente, incluso pareciera una relación inversa. Hay estudios que han demostrado que el virus, por supuesto, ingresa a nuestro cuerpo a través de un receptor, y lo voy a mencionar aunque parezca muy técnico, porque este receptor, que es el receptor AC2, se encuentra muy elevado en diabéticos, hipertensos y en obesos. Sin embargo, en pacientes alérgicos con rinitis y asma está disminuido. Interesantísimo. Pareciera, de alguna forma, que el tener una enfermedad alérgica disminuye esta posibilidad. Hay un estudio muy reciente que propone tres causas por las cuales esto está ocurriendo, y una de ellas es: creen que puede estar subdiagnosticada la enfermedad, y yo me sumo a esa opinión porque mucha gente cree que tiene tos o que tiene catarros frecuentes y no hacen diagnóstico. Hay un estudio que se llama ISAC, que se ha replicado en toda Latinoamérica, donde demostraron que un porcentaje muy bajo de la población pediátrica, se hizo en 2 grupos de edades pediátricas, tenían enfermedad alérgica. Sin embargo, cuando preguntaban los síntomas, más del 48% de los pacientes tenían síntomas. Es decir, los pacientes tienen síntomas alérgicos, pero no son diagnosticados. Por lo tanto, es posible que esté subdiagnosticada la enfermedad por un lado. Por otro lado, en el caso de COVID también pasa lo mismo. Mucha gente cree que le duele la cabeza por estrés, o que tiene fiebre porque tiene una gripe, o que tiene, no lo sé, a lo mejor catarro porque está haciendo más frío, y en realidad tienen COVID y pasan desapercibidos porque no se hacen estudios. Y al mismo tiempo siguen contagiando a otras personas. Por supuesto. Entonces, estos 2 panoramas hablan de que existe un subdiagnóstico de ambas enfermedades. Otra de las posibilidades que se plantean en este artículo, que también me sumo a ellas, es que en verdad las enfermedades alérgicas pueden proteger contra la intensidad o contra la enfermedad COVID-19. Claro. O sea, no es que esté la alergia quitando la posibilidad de COVID, pero disminuye la expresión del receptor, por lo tanto el virus no tiene por dónde entrar, no tiene la forma de ingresar al organismo. Dijeron, bueno, vamos a ver si esto es real. Hicieron lo mismo en pacientes alérgicos con IgE positiva, que es el anticuerpo relacionado a la enfermedad, y se dieron cuenta que los que tenían IgE tenían menos expresión, y si tenían IgE con asma, menos todavía. Esto no acabó ahí. Los investigadores siguieron haciendo estudios con otras moléculas relacionadas a la alergia, y todos estos estudios apuntaban a que sí, que el paciente alérgico sensibilizado a alguna sustancia del medio ambiente parecía tener menos expresión de este receptor. Por lo tanto, probablemente menos posibilidades de tener COVID. Sin embargo, bueno, no quiero ser contundente. Yo creo que el tiempo nos irá diciendo si esto es real o no. Interesante. Entonces vamos a seguir de cerca este tema para saber qué tanto, según la evolución del virus, las alergias pueden llegar a ser protectoras al 100% de la COVID-19. Con esta importante aportación, doctora, le propongo hacer una breve pausa y muy pronto regresamos. Gracias por continuar con nosotros en este programa especial. Nuestra invitada de hoy es la doctora Marisabel Rojo, quien es presidenta del Consejo Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia. También es jefa de la División de Medicina del Hospital Juárez de México.
¿Puede un alérgico presentar un cuadro respiratorio grave si se contagia de coronavirus? Sí, desgraciadamente un paciente que es asmático, alérgico y que no se maneja, que no está controlado, que no lleva tratamiento antiinflamatorio, puede complicarse cuando tiene COVID. No es muy común, afortunadamente, pero sí se presentan pacientes con asma no controlada y COVID grave. Entonces la clave es tener controlada las alergias y el asma. Exactamente, tener controlada la enfermedad asmática, que puede ser alérgico o no, y con medicación correcta tenerla controlada. Y si el paciente es alérgico, pues buscar la terapéutica alergológica específica para ese paciente. ¿Qué quiere decir? Porque mucha gente habla del tratamiento alergológico como vacuna, y vacuna se le llama así nada más porque utilizan la misma metodología, la aplicación, pero no son vacunas. En realidad son terapias desensibilizantes o hiposensibilizantes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que le vamos a disminuir la capacidad de respuesta alérgica a cada paciente o controlarla. Y esto es especial para cada paciente. Cada paciente es alérgico a diferentes cosas. Cada paciente recibirá una vacuna especial para él o una terapia inmunorreguladora para él. Qué bueno que tocó el tema de la vacuna para la alergia, porque sí existen vacunas para la alergia, pero usted acaba de decir que es una vacuna según la persona, ¿cierto? Exacto. Si el paciente es alérgico a pólenes, yo tengo que saber cuál polen es alérgico para darle una vacuna contra ese polen. No le puedo dar una vacuna genérica. No existe, aunque mucha gente cree que sí. Tendría que darle una vacuna para ese polen y el paciente dejar de responder contra ese polen. Hablando de eso, doctora, hay algo muy particular que quiero preguntarle y es, ¿los efectos de la vacuna contra la alergia hace que el riesgo de contraer COVID disminuya? Pareciera que sí. La respuesta inmunológica que induce la vacuna no solamente es producir anticuerpos contra el polen, sino estimulan una gama de células en nuestro organismo que provocan que la respuesta inmunológica se haga un poco más regular. ¿Qué quiere decir esto? Mejoró la respuesta inmune innata también. ¿Qué quiere? Esto es contra virus, bacterias, hongos, además de responder específicamente contra ese agresor, que puede ser un polen, un hongo, un ácaro incluso. Yo respondo específicamente contra él, pero al mismo tiempo me estoy arrastrando una respuesta inmunológica que me hace mejorar mi capacidad de respuesta contra otras cosas. En particular, algo que llamamos respuesta innata, porque se coordina o se regula el mecanismo de respuesta y respondo mejor contra otras cosas también. Cuando hablamos de la enfermedad alérgica, hay una respuesta que nosotros los especialistas le llamamos TH2, que es como antagónica de la TH1, y la TH1 es la que me protege de virus, bacterias y cáncer. Si yo tengo mucha TH2, mucha alergia, esta disminuye, por eso es que los virus me pegan más. Pero cuando damos tratamiento y lo equilibramos, la respuesta contra esos organismos y contra esos gérmenes también mejora. No hay estudios específicos en cuanto a la respuesta de la inmunoterapia para la alergia contra el virus del SARS-CoV-2. No existe. Simplemente conociendo el mecanismo inmunológico de esto, podemos inferir que sí. Hay estudios que señalan que muchas personas han visto reducidas sus niveles de alergia durante la pandemia justamente porque han usado cubreboca. ¿Esto es cierto o es falso? El paciente alérgico, al estar utilizando el cubreboca, evitó la penetración de pólenes, de ácaros y de sustancias que le estaban provocando la enfermedad, y la enfermedad se ha mantenido muy estable. No ha habido cuadros muy graves y la mayoría de los pacientes que agravan inmediatamente se comunican a las instituciones para saber qué deben hacer. Doctora, un usuario de las redes, específicamente de @TelesurTV, nos pregunta, ¿qué puede hacer una persona alérgica de manera preventiva para reducir la vulnerabilidad contra la COVID-19? Para que mi sistema inmunológico responda bien contra virus, tengo que dormir bien, comer con buenos niveles vitamínicos, en particular esto se asocia con la deficiencia de vitamina D. Tenemos que hacer ejercicio moderado para mantener el organismo en buenas condiciones de respuesta contra cualquier germen. Debemos
estar serenos, y eso es algo muy difícil en esta época. Sabemos que la pandemia ha arrastrado una ola de depresión y de ansiedad. miedos. Y la depresión y la ansiedad disminuyen la respuesta inmunológica. Por lo tanto, debemos aprender a meditar, aprender a tener actividades domiciliarias con la familia, conectarnos con nuestros seres amados, aunque sea por vía electrónica, no necesariamente por vía directa. Y todo esto seguramente inducirá que algo que llamamos sistema psiconeuroendocrino inmunológico, que ahora es una especialidad nueva, funcione a favor de nuestro organismo y mantenga un sistema inmunológico completo, armónico, sin depresión y sin otra enfermedad que se pueda asociar a este mismo padecimiento. Esta época del año en particular, doctora, no solo por la pandemia, ni tampoco por la influenza, en general esta época del año es más compleja para los alérgicos. Sí, tenemos dos épocas muy importantes, por lo menos en Latinoamérica, que es la época primaveral, donde los pólenes aumentan en forma dramática, y la época invernal, donde además de los pólenes de los árboles tenemos el frío. Y esto deteriora mi capacidad de respuesta y por supuesto se convierte en un problema tanto para las enfermedades alérgicas como para las enfermedades virales normales como los resfriados, la influenza, y por supuesto ahora tenemos temor de que esto complique todavía más a COVID. Háblenos de los niños, son los más afectados por las alergias. ¿Qué se debe hacer para proteger a los niños en esta época en que confluyen alergias, influenza y COVID? Bueno, lo más importante, sí tiene razón, los niños son los más afectados, aunque las enfermedades alérgicas de los niños son un poco más nobles, más benévolas, no dan tantos síntomas ni tantas gravedades como en los adultos. Sin embargo, es cierto, los niños son muy afectados en este caso. Debemos vacunarlos contra influenza. Esa es una de las prioridades en el mundo, tener niños vacunados, bien alimentados, por supuesto, y no creer que porque tienen menos expresión del receptor o porque tienen alergia pueden salir. Tienen que mantenerse también en resguardo igual que el resto de la familia. Ahora bien, ¿los niños alérgicos y asmáticos son más propensos a contraer la COVID-19? Pareciera que no, por todos los estudios que vimos, son igual de propensos que cualquier otro paciente, siempre y cuando estén controlados. ¿Y un niño diagnosticado con rinitis alérgica u otra alergia puede salir de casa en época de COVID? Preferentemente no. O sea, el ser niño y ser alérgico no son garantía que no le va a dar la enfermedad, y si le da, desgraciadamente será seguramente un portador asintomático, que esos son todavía mucho más peligrosos que los portadores sintomáticos. Entonces no, debemos evitar que los niños salgan y que pues no tengan un foco de contagio externo. Usted nos hablaba antes de los esteroides inhalados. ¿Es cierto que estos esteroides inhalados como la cortisona aumentan los riesgos de enfermedades virales? Tomar corticoides inyectados o inhalados disminuyen mi capacidad de respuesta. Sí se utilizan en COVID, por supuesto. Claro. Porque tengo que desinflamarlo, pero ahí es riesgo-beneficio. Sin embargo, los esteroides nasales o los esteroides inhalados para el asma no causan. Todo eso se tienen que usar y no disminuyen mi capacidad de respuesta. Entonces no hay que suspender los esteroides inhalados en esta época. Digo, las personas asmáticas no la deben suspender. Exacto, no la deben suspender para mantenerse desinflamados y evitar que si llega el virus se convierta en un problema más grave. ¿Qué debe hacer una persona para mantener un sistema inmunológico estable y que sea capaz de responder ante cualquier problema infeccioso, alérgico e incluso ante la COVID-19? Mantener precisamente esa armonía en cuanto a mis horas de sueño, a mi estabilidad emocional, ¿sí?, a mi alimentación, que en particular los especialistas nos preocupamos muchísimo por los suplementos vitamínicos. No es porque quiera dar suplementos, al contrario, lo que recomendamos son dietas donde tienen más rica la cantidad de vitamina D,
O sea, si por alguna extraña razón ese paciente no lo puede ingerir porque es alérgico a los mariscos, tal vez podríamos suplementarlo, pero tiene que ser a base de un especialista porque incluso las vitaminas pueden ser tóxicas si las utilizo mal. Así es de que lo ideal es comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, por supuesto, y tratar de mantener emocionalmente un estado de armonía y de estabilidad conmigo mismo y con la familia. Usted mencionó la vitamina D. ¿Por qué es tan importante para los alérgicos la vitamina D? No se sabe realmente cuál es el mecanismo de acción de la vitamina D en estos pacientes. Lo que sí se sabe es que los pacientes alérgicos tienen menores niveles séricos de esta vitamina en casi todos los casos. Y cuando esta vitamina la elevamos, nuestra respuesta a las enfermedades alérgicas mejora. ¿Cómo sabemos que no tenemos la suficiente cantidad de vitamina D que nuestro cuerpo debe tener? Es muy fácil conocer los niveles séricos de vitamina D, que puede ser con un estudio de laboratorio que se puede hacer en cualquier momento del día, que es muy sencillo, es una muestra de sangre, o con un especialista en nutrición que te pregunta, te hace tu diario alimenticio y de acuerdo a lo que comes, él se da cuenta si tienes la suficiente cantidad de vitamina D en tu dieta o no. Importantísimas esas recomendaciones que usted nos está dando, doctora. Yo en lo particular las tomaré muy en cuenta y yo creo que todo el mundo, porque la Organización Mundial de la Salud dice que para el año 2050 la mitad de la población va a padecer alergias. Con estas recomendaciones yo le agradezco por estar aquí con nosotros y me despido de nuestra audiencia. Nos vemos en 7 días con otro programa especial Descifrando el Coronavirus.